Esta noche vamos a un lugar mucho más antiguo que los relojes que marcan nuestros días o las líneas de tiempo escritas en nuestros libros escolares. Un lugar tranquilo, arenoso y paciente. Un lugar que ha estado esperando mucho más tiempo que los años que hemos contado. Porque esta tarde vamos a explorar una posibilidad que se encuentra justo en el borde de lo que creemos saber. Una posibilidad que podría remodelar no solo nuestra comprensión del pasado, sino toda la historia que contamos sobre nosotros mismos. Y si las pirámides son más antiguas que toda la historia humana, incluso decirlo en voz alta se siente como quitar el polvo de algo oculto. El tipo de idea que te hace inclinarte un poco, no porque sea ruidosa o dramática, sino porque lleva ese suave tirón del misterio. Las pirámides siempre han sido símbolos de resistencia, pero ¿y si han resistido mucho más tiempo del que jamás imaginamos? Más tiempo que el ascenso y caída de reinos, más tiempo que la invención de la escritura, más tiempo que las historias que intentan explicarlas, y más tiempo quizás que la versión misma de humanidad que creemos las construyó. Pero antes de dejar que nuestras mentes se dirijan hacia esas formas imponentes en el desierto, brillando doradas bajo el sol de la tarde, me gustaría preguntarte algo simple. ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? ¿Cómo se ve el mundo a tu alrededor en este momento? ¿Está tranquilo? ¿Estás envuelto en una manta o recostado sobre una almohada, dejando que los bordes de tu día se suavicen un poco? Donde quiera que estés, y sea cual sea la hora, gracias por traer tu tarde o tu mañana o cualquier parte de tu día a este pequeño rincón tranquilo de curiosidad. Y si encuentras relajante el suave desenredamiento de preguntas como esta, si te ayuda a relajarte o desconectar, o si simplemente le da a tu mente algo suave y constante por donde divagar, te agradecería que tocaras me gusta o te suscribieras. Ayuda a que este espacio pacífico encuentre a otros que puedan disfrutar de una exploración lenta de algo antiguo y extraño. Pero no hay prisa. Puedes acomodarte a tu propio ritmo. Ahora que estamos aquí, comencemos a caminar lentamente hacia esas pirámides. No las que están llenas de turistas o impresas en postales, sino las que existen en tu imaginación, las que están rodeadas de silencio, las que están solas en el horizonte como deben haber estado hace miles de años, antes de que el mundo se volviera ruidoso con motores, ciudades y pantallas. Cuando las imaginas de esa manera, se vuelve más fácil sentir el peso de la pregunta que estamos a punto de seguir. La mayoría de nosotros aprendimos en la escuela que la Gran Pirámide de Giza fue construida hace unos 4500 años. Eso la sitúa alrededor del año 2500 a.C., mucho después de que comenzara la agricultura, mucho después de que las primeras ciudades surgieran junto a los ríos, mucho después de que se inventara la escritura. Se nos dice que es antigua, muy antigua, uno de los monumentos más antiguos de la Tierra. Pero, ¿y si no es solo antigua? ¿Y si es antigua de una manera que lo cambia todo? ¿Y si la pirámide no es solo un logro de ingeniería notable de una civilización en ascenso, sino una reliquia dejada por algo anterior, algo para lo que aún no tenemos un nombre? Solo la idea de eso abre una puerta en la mente, porque si las pirámides son más antiguas que toda la historia registrada, entonces la historia de la humanidad no es una línea recta de lo simple a lo complejo. Se convierte en algo completamente diferente, algo con brechas y capítulos olvidados, algo que podría haber comenzado, detenido y comenzado de nuevo. Ese pensamiento no es ruidoso ni dramático, es del tipo que se sienta en silencio y te deja acercarte más, antes de sumergirnos en cualquier teoría o debate. Sin embargo, ayuda a hacer una pausa aquí en el umbral de la pregunta y sentarse con lo que significa imaginar el pasado de manera diferente. La historia a menudo se siente establecida. Se nos enseña que los arqueólogos y científicos han trazado las líneas claramente,
que la gente antigua vivió en una era y la gente moderna en otra, y que el comienzo de la civilización se sitúa ordenadamente en un punto de una línea de tiempo. Pero si alguna vez has entrado en un museo o has mirado una ruina antigua y has sentido ese pequeño zumbido de misterio, ya sabes que el pasado es mucho más grande que las líneas que trazamos. No siempre encaja ordenadamente en nuestras etiquetas. A veces se desborda silenciosamente, recordándonos que tal vez no sabemos tanto como pensamos. Las pirámides invitan a ese sentimiento, más que casi cualquier otra cosa que los humanos hayan construido. Están allí, bajo la brillante luz del desierto, masivas y silenciosas, como si estuvieran guardando algo. No gritan su historia, no la revelan fácilmente. Se aferran a ella piedra por piedra, capa por capa, dejando que solo insinuaciones se deslicen por las grietas. Parte de por qué la idea de una pirámide más antigua es tan convincente es por lo extrañas que ya son las pirámides. Incluso si aceptamos la línea de tiempo estándar, son misteriosas, construidas con extrema precisión, alineadas con cuerpos celestes, construidas usando métodos que todavía debatimos, hechas de piedras tan grandes que la logística por sí sola estira la imaginación. Y todo esto supuestamente logrado por una civilización que, según la línea de tiempo, aún no había alcanzado muchos de los hitos tecnológicos que asociamos con tales hazañas. Si la historia oficial se siente incompleta, eso no es una crítica a los historiadores, es simplemente un reflejo de cuán enorme es el pasado. La Mayo era parte de él, no dejó registros escritos. La Mayo era parte, no dejó nada en absoluto. La historia humana es como un libro donde casi todas las páginas faltan y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entender la historia a partir de las pocas que sobreviven. Así que cuando surge una idea como esta, cuando alguien susurra que quizás las pirámides no son solo antiguas, sino mucho más antiguas de lo que pensamos, la pregunta no es absurda, es una invitación a considerar la posibilidad de que la civilización humana pueda tener raíces más profundas de lo que sugieren nuestros libros de texto, que tal vez el surgimiento de las sociedades organizadas no comenzó hace 5000 años, sino decenas de miles de años antes, y que en algún lugar de esa vasta extensión de tiempo podría haber habido culturas capaces de construir estructuras que luchamos por replicar incluso hoy. No necesitas creer la idea de inmediato para explorarla. Esta noche vamos a un lugar mucho más antiguo que los relojes que marcan nuestros días o las líneas de tiempo escritas en nuestros libros escolares. Un lugar tranquilo, arenoso y paciente. Un lugar que ha estado esperando mucho más tiempo que los años que hemos contado. Porque esta tarde vamos a explorar una posibilidad que se encuentra justo en el borde de lo que creemos saber. Una posibilidad que podría remodelar no solo nuestra comprensión del pasado, sino toda la historia que contamos sobre nosotros mismos. ¿Y si las pirámides son más antiguas que toda la historia humana? Incluso decirlo en voz alta se siente como quitar el polvo de algo oculto, el tipo de idea que te hace inclinarte un poco, no porque sea ruidosa o dramática, sino porque lleva ese suave tirón del misterio. Las pirámides siempre han sido símbolos de resistencia, pero ¿y si han resistido mucho más tiempo del que jamás imaginamos? Más tiempo que el ascenso y caída de reinos, más tiempo que la invención de la escritura, más tiempo que las historias que intentan explicarlas, y más tiempo quizás que la versión misma de humanidad que creemos las construyó. Pero antes de dejar que nuestras mentes se dirijan hacia esas formas imponentes en el desierto, brillando doradas bajo el sol de la tarde, me gustaría preguntarte algo simple. ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? ¿Cómo se ve el mundo
a tu alrededor en este momento. ¿Está tranquilo? ¿Está tranquilo? ¿Y estás envuelto en una manta o recostado sobre una almohada, dejando que los bordes de tu día se suavicen un poco? Donde quiera que estés, y sea cual sea la hora, gracias por traer tu tarde o tu mañana, o cualquier parte de tu día, a este pequeño rincón tranquilo de curiosidad. Y si encuentras relajante el suave desenredamiento de preguntas como esta, si te ayuda a relajarte o desconectar, o si simplemente le da a tu mente algo suave y constante por donde divagar, te agradecería que tocaras me gusta o te suscribieras. Ayuda a que este espacio pacífico encuentre a otros que puedan disfrutar de una exploración lenta de algo antiguo y extraño. Pero no hay prisa, puedes acomodarte a tu propio ritmo. Ahora que estamos aquí, comencemos a caminar lentamente hacia esas pirámides. No las que están llenas de turistas o impresas en postales, sino las que existen en tu imaginación, las que están rodeadas de silencio, las que están solas en el horizonte, como deben haber estado hace miles de años, antes de que el mundo se volviera ruidoso con motores, ciudades y pantalla. Cuando las imaginas de esa manera, se vuelve más fácil sentir el peso de la pregunta que estamos a punto de seguir. La mayoría de nosotros aprendimos en la escuela que la Gran Pirámide de Giza fue construida hace unos 4500 años. Eso la sitúa alrededor del año 2500 a.C., mucho después de que comenzara la agricultura, mucho después de que las primeras ciudades surgieran junto a los ríos, mucho después de que se inventara la escritura. Se nos dice que es antigua, muy antigua, uno de los monumentos más antiguos de la Tierra. Pero, ¿y si no es solo antigua? ¿Y si es antigua de una manera que lo cambia todo? ¿Y si la pirámide no es solo un logro de ingeniería notable de una civilización en ascenso, sino una reliquia dejada por algo anterior, algo para lo que aún no tenemos un nombre? Solo la idea de eso abre una puerta en la mente, porque si las pirámides son más antiguas que toda la historia registrada, entonces la historia de la humanidad no es una línea recta de lo simple a lo complejo. Se convierte en algo completamente diferente, algo con brechas y capítulos olvidados, algo que podría haber comenzado, detenido y comenzado de nuevo. Ese pensamiento no es ruidoso ni dramático, es del tipo que se sienta en silencio y te deja acercarte más, antes de sumergirnos en cualquier teoría o debate. Sin embargo, ayuda a hacer una pausa aquí en el umbral de la pregunta y sentarse con lo que significa imaginar el pasado de manera diferente. La historia a menudo se siente establecida. Se nos enseña que los arqueólogos y científicos han trazado las líneas claramente, que la gente antigua vivió en una era y la gente moderna en otra, y que el comienzo de la civilización se sitúa ordenadamente en un punto de una línea de tiempo. Pero si alguna vez has entrado en un museo o has mirado una ruina antigua y has sentido ese pequeño zumbido de misterio, ya sabes que el pasado es mucho más grande que las líneas que trazamos. No siempre encaja ordenadamente en nuestras etiquetas. A veces se desborda silenciosamente, recordándonos que tal vez no sabemos tanto como pensamos. Las pirámides invitan a ese sentimiento más que casi cualquier otra cosa que los humanos hayan construido. Están allí bajo la brillante luz del desierto, masivas y silenciosas, como si estuvieran guardando algo. No gritan su historia, no la revelan fácilmente. Se aferran a ella piedra por piedra, capa por capa, dejando que solo insinuaciones se deslicen por las grietas. Parte de por qué la idea de una pirámide más antigua es tan convincente es por lo extrañas que ya son las pirámides. Incluso si aceptamos la línea de tiempo estándar, son misteriosas, construidas con extrema precisión, alineadas con cuerpos celestes, construidas usando métodos que todavía debatimos, hechas de piedras tan grandes
que la logística por sí sola estira la imaginación. Y todo esto supuestamente logrado por una civilización que, según la línea de tiempo, aún no había alcanzado muchos de los hitos tecnológicos que asociamos con tales hazañas. Si la historia oficial se siente incompleta, eso no es una crítica a los historiadores, es simplemente un reflejo de cuán enorme es el pasado. La mayor parte de él no dejó registros escritos. La mayor parte no dejó nada en absoluto. La historia humana es como un libro donde casi todas las páginas faltan, y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entender la historia a partir de las pocas que sobreviven. Así que, cuando surge una idea como esta, cuando alguien susurra que quizás las pirámides no son solo antiguas, sino mucho más antiguas de lo que pensamos, la pregunta no es absurda, es una invitación a considerar la posibilidad de que la civilización humana pueda tener raíces más profundas de lo que sugieren nuestros libros de texto, que tal vez el surgimiento de las sociedades organizadas no comenzó hace 5000 años, sino decenas de miles de años antes, y que en algún lugar de esa vasta extensión de tiempo podría haber habido culturas capaces de construir estructuras que luchamos por replicar incluso hoy. No necesitas creer la idea de inmediato para explorarla solo. Necesitas ser lo suficientemente curioso para seguir el hilo. Y eso es lo que haremos suavemente, paso a paso, sin apresurarnos hacia una conclusión ni intentar probar nada, simplemente permitiendo que la pregunta nos guíe más profundamente hacia el desierto, la piedra, las líneas de tiempo y las posibilidades. Imagina por un momento que estás parado al pie de la gran pirámide al anochecer. El sol está abajo detrás de ti, proyectando largas sombras sobre la arena. Las piedras frente a ti son enormes, más grandes de lo que parecen en las fotos. Se apilan hacia arriba en una forma tan precisa y tan intencional que sientes una pequeña ondulación en tu mente. Algo en ella no se siente improvisado, no se siente experimental. Se siente como el trabajo de una cultura que era confiada, capaz y profundamente experimentada. Algo que había construido en piedra antes, algo que tenía una larga tradición de expresión a través de la arquitectura, que no comenzó ni terminó con estos muros. Te quedas allí mirando hacia arriba y la pregunta se vuelve más difícil de ignorar. ¿Esta estructura se siente como el comienzo de algo o la continuación de algo más antiguo? Si una civilización de repente dominó la ingeniería a esta escala, ¿dónde están los intentos anteriores, los prototipos, las etapas de aprendizaje? Las pirámides mismas no muestran las vacilaciones de principiantes, se sienten como perfección emergiendo de algún lugar más atrás de lo que podemos ver. Ese sentimiento es parte de lo que atrae a la gente a este tema, no el deseo de reescribir la historia imprudentemente, sino la sensación tranquila de que algo no encaja del todo. Cuando miras las pirámides el tiempo suficiente, no puedes evitar preguntarte si la historia que nos han contado está completa o si es solo la parte que hemos descubierto hasta ahora. Y ahí es donde este viaje da su primer paso real, porque si las pirámides pueden ser más antiguas de lo que pensamos, entonces la evidencia debería existir en algún lugar, quizás no en forma de prueba clara, sino en forma de pequeñas pistas, pequeñas inconsistencias, anomalías en la piedra, patrones de erosión que no coinciden con el clima de la era a la que están asignadas, métodos arquitectónicos que aparecen completamente desarrollados sin ninguna evolución anterior, leyendas que insinúan edades perdidas y cambios en el medio ambiente que sugieren que partes de África y el Medio Oriente alguna vez se veían muy diferentes a cómo se ven hoy. Exploraremos todo eso pronto, pero antes de hacerlo, ayuda a establecerse en la mentalidad que hace útil este tipo de exploración.
Una mentalidad que trata el pasado no como un mapa fijo, sino como un paisaje que todavía se está descubriendo. Un paisaje lleno de valles y cuevas y caminos ocultos donde nuevos descubrimientos a veces remodelan lo que pensábamos que era sólido. La verdad es que la historia no está terminada. Is continua. La arqueología constantemente encuentra nuevos sitios, nuevos artefactos, nuevos datos que desafían suposiciones más antiguas. Solo en las últimas décadas, descubrimientos como Göbekli Tepe han empujado la línea de tiempo de la construcción organizada y la cultura simbólica. Miles de años antes de lo esperado, lo que una vez se consideró imposible para la gente prehistórica, ahora se ha convertido en parte de nuestra línea de tiempo aceptada. Y si la línea de tiempo puede cambiar una vez, puede cambiar de nuevo. Así que cuando preguntamos, ¿y si las pirámides son más antiguas que toda la historia humana? No estamos divagando en la fantasía, estamos entrando en un espacio donde la curiosidad se encuentra con la posibilidad, donde lo conocido se encuentra con lo desconocido, y donde las piedras que están en el desierto podrían contener respuestas que aún no hemos aprendido a leer. A medida que avanzamos, no estaremos tratando de probar nada dramático. El objetivo no es afirmar que definitivamente existió una civilización perdida avanzada, o que la gente antigua hablaba con las estrellas, o poseía tecnologías olvidadas. El objetivo es simplemente explorar la idea con curiosidad tranquila y constante. Preguntar qué significaría si la línea de tiempo fuera más grande de lo que pensábamos. Mirar las piedras cuidadosamente, escuchar la tierra y considerar cuánto puede esconderse bajo la arena y el tiempo. A medida que te instalas más profundamente en esta exploración tranquila, podrías notar que tus pensamientos se ralentizan un poco, de la manera en que lo hacen los míos, cuando imagino esas estructuras masivas silueteadas contra el cielo, oscureciéndose. Hay algo pacífico en imaginar el pasado distante, algo que nos ancla al recordar que los seres humanos han estado construyendo, soñando, cuestionando y alcanzando hacia arriba durante mucho más tiempo del que tendemos a reconocer. Y tal vez a medida que avancemos más, te encuentres preguntándote sobre la gente que vivió antes del surgimiento de las civilizaciones registradas, los que no dejaron escritura, ni archivos, ni registros oficiales, los que podrían haber vivido en armonía con un mundo que se veía diferente al nuestro, los que podrían haber transmitido conocimiento a través de voces y memoria, antes de que la arena cubriera lentamente sus rastros. Esta noche vamos a tomarnos nuestro tiempo caminando hacia esa posibilidad. No hay necesidad de apresurarse. Cada idea llevará suavemente a la siguiente. Cada pregunta abrirá la puerta a otra, y en algún lugar de ese lento despliegue comenzaremos a ver la forma de un mundo mucho más antiguo, uno que podría haber existido antes de la historia que conocemos, uno que podría haber dejado atrás las pirámides como un susurro silencioso al futuro. Cuando comienzas a pensar por primera vez en la posibilidad de que las pirámides puedan ser mucho más antiguas de lo que nos han enseñado, hay un tipo particular de pregunta que se asienta en la mente. No llega con certeza o afirmaciones audaces. Comienza como algo más tranquilo, algo casi vacilante, como quitar arena de una pequeña parte de una forma mucho más grande. Todavía no sabes qué es la forma, solo sabes que hay algo allí, algo que no encaja del todo con la línea de tiempo ordenada con la que nos hemos sentido cómodos, algo que pide una mirada más cercana sin prometer respuestas claras. El rompecabezas comienza con lo que creemos saber, según la línea de tiempo aceptada. La Gran Pirámide fue construida hace unos 4500 años, durante el reinado del faraón Keops. Esta fecha está vinculada a registros históricos, inscripciones e interpretaciones arqueológicas de larga data. Es la historia que la mayoría de nosotros aprendimos,
la que es fácil de organizar y recordar. Pero como con muchas áreas del mundo antiguo, cuanto más de cerca miras, más se desdibujan los bordes, más preguntas comienzan a aparecer en los espacios vacíos y más la arena comienza a moverse bajo tus pies. Una de las primeras piezas de este rompecabezas es simplemente la estructura misma. Cuando examinas la pirámide de cerca, notas cuán poco sobre ella sugiere experimentación. No hay versiones anteriores más pequeñas que muestren la evolución de la técnica. No hay un registro claro de prueba y error. En cambio, aparece repentinamente en el registro arqueológico, como un logro arquitectónico que parece completamente maduro en el momento en que llega. Eso sería como descubrir la primera pintura en la historia humana y descubrir que era un retrato realista en lugar de un conjunto de líneas crudas. No prueba nada por sí mismo, pero te hace preguntarte qué vino antes, si es que algo lo hizo. La sensación de que podría no ser la primera de su tipo, sino más bien el pico de una tradición que no ha sobrevivido en la evidencia que encontramos. Otra pieza del rompecabezas se encuentra en el trabajo en piedra. Los bloques utilizados para construir la Gran Pirámide no solo son grandes, son masivos. Algunos pesan hasta 50 o 60 toneladas. Otros son más pequeños, pero aún mucho más allá de lo que cualquier constructor moderno elegiría mover sin equipo especializado. Y sin embargo, quien quiera que construyó la pirámide logró transportar, posicionar y alinear estos bloques con notable precisión. Las juntas entre ciertas piedras son tan apretadas que ni siquiera la hoja más delgada puede insertarse entre ellas. Para un proyecto supuestamente ejecutado por una cultura sin la rueda, sin poleas avanzadas y sin herramientas de hierro, estos detalles plantean preguntas, no acusaciones, no contradicciones definitivas, solo preguntas tranquilas y persistentes, del tipo que te hacen mirar de nuevo y pensar en la línea de tiempo que te han enseñado. Algunos investigadores señalan la escala misma de la pirámide como otra pieza de este rompecabezas silencioso. No solo la altura o la masa, sino el nivel de organización requerido para completarla. La coordinación del trabajo, la gestión de recursos, la planificación logística, las habilidades de topografía y la comprensión de la geometría involucrada. Ninguno de estos, por sí solo, es evidencia de una fecha de construcción más antigua, pero colectivamente crean una sensación de que algo está incompleto en la historia, que una estructura tan avanzada podría reflejar conocimiento que no apareció de la noche a la mañana, o dentro del lapso de una sola generación. Luego está la alineación. La Gran Pirámide está orientada casi perfectamente hacia el norte verdadero, no el norte magnético que cambia, sino el eje de la rotación de la Tierra misma. Lograr este nivel de precisión es difícil incluso con equipo moderno, con herramientas antiguas. Es extraordinario. Algunos estudios sugieren que la alineación de la pirámide es precisa hasta dentro de una fracción de grado. ¿Cómo exactamente los constructores lograron esto? No está completamente claro. Hay teorías que involucran las estrellas, el sol o sombras proyectadas por postes, pero ninguna ha sido aceptada universalmente. Lo interesante no es que los constructores lograran tal hazaña. El ingenio humano es notable y la historia está llena de momentos en que las personas lograron cosas sorprendentes. Lo interesante es cuán cómodos parecían con este nivel de precisión, como si este tipo de ingeniería no fuera nueva para ellos, como si viniera de un pozo más profundo de conocimiento heredado. No necesitas saltar a conclusiones para apreciar la extrañeza. Solo necesitas reconocer la pregunta que se encuentra debajo de la superficie, la pregunta que hace que la arena se mueva un poco cuando pisas sobre ella. ¿Por qué tanto sobre la pirámide se siente como la culminación de algo en lugar del comienzo? Otro detalle que contribuye a este rompecabezas es la ausencia de registros escritos que describan la construcción.
para una civilización que documentó tanto de su vida, desde los rendimientos de cultivos hasta los rituales religiosos. Es inusual que la construcción de Sumayo, monumento, no esté claramente descrita. Hay inscripciones en tumbas posteriores que acreditan a trabajadores y funcionarios, pero no hay un registro completo del momento de la construcción en sí. Algunos encuentran esto significativo, otros argumentan que los textos sobrevivientes del Antiguo Egipto son solo una pequeña fracción de lo que una vez existió. De cualquier manera, el silencio es notable. El silencio no es prueba, pero es parte del rompecabezas. Te hace preguntarte qué se perdió, que nunca se escribió o que pudo haber sido tan familiar para la gente de la época que no consideraron que valía la pena explicarlo. Luego está la erosión. Esta parte del rompecabezas a menudo lleva a la gente a mirar más allá de la pirámide y hacia otras estructuras en la meseta de Giza, especialmente la Esfinge. El debate sobre la edad de la Esfinge ha estado ocurriendo durante años. Algunos geólogos argumentan que los patrones de erosión en el cuerpo de la Esfinge sugieren exposición a fuertes lluvias, el tipo de lluvias que la región no ha visto desde mucho antes del surgimiento del Antiguo Egipto. Si la Esfinge es más antigua de lo que comúnmente se cree, algunos argumentan que las pirámides también podrían ser más antiguas, construidas durante o poco después de un periodo en que el clima era muy diferente. No es una idea universalmente aceptada, pero es suficiente para levantar cejas, suficiente para hacerte preguntarte si las arenas del tiempo han cubierto más que solo la base de una estatua. Incluso si la Esfinge no revela una respuesta definitiva, la evidencia ambiental más amplia invita a preguntas. El Sahara no siempre fue un desierto. Hace miles de años era una llanura verde, llena de lagos, ríos y vida silvestre. Se han encontrado señales de asentamiento humano de esta era más verde en lo profundo de regiones que ahora son inhóspitas. Ese cambio en el clima, esa transformación de un mundo húmedo a uno seco, abre una ventana de posibilidad, una ventana donde la gente antigua podría haber vivido de maneras que aún no hemos descubierto, una ventana donde sociedades complejas podrían haber florecido y luego desaparecido a medida que la tierra se secaba a su alrededor. Y si esas sociedades construyeron en piedra, algunas de sus estructuras podrían seguir en pie, otras podrían estar enterradas bajo la arena, esperando el momento adecuado para resurgir. Aquí es donde el rompecabezas se vuelve más interesante, no porque ofrezca respuestas, sino porque muestra cuánto no sabemos. ¿Cuántas líneas de tiempo están construidas sobre suposiciones que podrían cambiar a medida que surgen nuevos descubrimientos? La historia no es una historia fija, es una conversación lenta con el pasado, y a veces el pasado habla suavemente al principio. Otro pensamiento que surge cuando pasas tiempo con este rompecabezas es el tema de las civilizaciones perdidas, no las míticas con tecnología imposible o historias fantásticas, sino culturas humanas ordinarias que podrían haber alcanzado niveles de organización y habilidad que no hemos reconocido completamente. Sabemos que los seres humanos hace decenas de miles de años eran capaces de arte simbólico, navegación marítima y planificación a largo plazo. Sabemos que viajaron grandes distancias, se adaptaron a climas cambiantes y desarrollaron estructuras sociales complejas. Si incluso un pequeño grupo de personas de ese tiempo invirtió generaciones en construir en piedra, podrían haber creado estructuras que duraron lo suficiente como para que civilizaciones posteriores las redescubrieran e incorporaran a sus propias culturas. Esta no es una idea descabellada. A lo largo de la historia, las sociedades han construido sobre otras anteriores. Los templos se han construido sobre cimientos más antiguos. Las ciudades se han reconstruido donde
una vez estuvieron las antiguas. El conocimiento ha sido heredado, reutilizado, perdido y redescubierto. La idea de que los egipcios podrían haber encontrado o heredado ciertas estructuras o cierto conocimiento no está fuera del reino de la posibilidad. Simplemente no es parte de la narrativa aceptada porque aún no hay evidencia clara, pero la ausencia de evidencia en la historia antigua no es lo mismo que evidencia de ausencia. La mayor parte del pasado ha desaparecido. La mayoría de las cosas que la gente antigua hizo fueron arrasadas por el tiempo. Solo las estructuras construidas con la piedra más dura permanecen. Esto nos lleva de vuelta al rompecabezas. Si las pirámides son más antiguas de lo que pensamos, la evidencia podría no ser obvia. Podría no ser una inscripción clara o un escrito. Podrían ser patrones en la roca, alineaciones inusuales, técnicas de construcción que parecen fuera de lugar o anomalías en la erosión. Pequeñas pistas que insinúan algo más grande. La arqueología a menudo avanza a través de estas pequeñas inconsistencias. Un hallazgo inesperado, un error en la línea de tiempo asumida, un sitio que no coincide con el patrón estándar. De vez en cuando, esas inconsistencias forzaron a todo el campo a cambiar. Vale la pena señalar que muchas de las certezas que nos enseñaron sobre la historia antigua se han corregido solo en el último siglo. Hubo un tiempo en que la gente creía que la civilización comenzó en un lugar, en un momento con un grupo de personas. Ahora sabemos que eso no es cierto. Hubo múltiples centros de innovación. La agricultura se desarrolló de forma independiente en varias regiones. La escritura surgió en más de un lugar. La arquitectura monumental apareció en culturas separadas por continentes y océanos. La historia ahora es más compleja, más interesante y mucho menos lineal. Cuando entiendes eso, la idea de pirámides más antiguas se vuelve más fácil de considerar, no como una afirmación, no como una creencia, sino como una pregunta que vale la pena explorar. Una pregunta moldeada por anomalías, inconsistencias y señales silenciosas. No requiere imaginar una supercivilización perdida con tecnología superior a la nuestra. Solo pide imaginar que los seres humanos de hace mucho tiempo pudieron haber sido más capaces, más organizados y más conectados de lo que hemos supuesto, y que parte de lo que construyeron pudo haber sobrevivido en fragmentos, esperando ser interpretados. Cuando observas el rompecabezas, otra capa comienza a revelarse, la capa humana, la conciencia de que las personas siempre han sido curiosas, siempre innovadoras, siempre tratando de comprender el mundo que las rodea. Es fácil imaginar que los humanos antiguos eran menos ingeniosos o menos capaces porque vivieron hace tanto tiempo, pero el tiempo no mide la inteligencia. Las personas del pasado pensaban, experimentaban, observaban el cielo, contaban las estaciones, construían herramientas, resolvían problemas y trabajaban juntas. Si enfrentaban un desafío, no se encogían de hombros para rendirse. Encontraban una forma, lo intentaban de nuevo. Transmitían conocimientos a través de generaciones. Se preocupaban por la tierra en la que vivían y por las estructuras que construían. Si se les daba tiempo y estabilidad, cualquier cultura podía lograr hazañas impresionantes. El rompecabezas de las pirámides se vuelve más interesante si tomas distancia y te permites imaginar cómo se verían miles de años de conocimiento práctico acumulado. Imagina generaciones perfeccionando técnicas de construcción, entendiendo el comportamiento de la piedra, aprendiendo a alinear estructuras con los cielos, desarrollando métodos para transportar objetos pesados y adaptándose a los cambios del clima. Este tipo de conocimiento no necesita escritura para existir. Puede transmitirse de padres a hijos, de maestros a aprendices durante cientos de años. Si un grupo de personas dominó estas habilidades y luego desapareció debido a cambios ambientales, migraciones
o desastres naturales, sus monumentos podrían permanecer mientras su cultura se desvanecía de la memoria. Más tarde, otras civilizaciones podrían encontrarlos, maravillarse, incorporarlos en sus propias tradiciones y construir sobre ellos. Este patrón ha ocurrido a lo largo de la historia en muchas partes del mundo. No sería extraño que también hubiera ocurrido en el norte de África. Al darle vueltas a las piezas en tu mente, empiezas a notar que ninguna prueba, nada por sí sola, ningún hecho u observación confirma por sí mismo una antigüedad mayo ere para las pirámides. Pero juntas crean una apertura, pequeña, pero lo suficientemente amplia para dejar pasar una pregunta. Y las preguntas suelen ser las primeras señales de una comprensión más profunda. También puedes notar que cuanto más profundizas en este rompecabezas, más te das cuenta de lo frágil que es nuestra percepción del pasado, que fácilmente pueden cambiar nuestras creencias con nueva evidencia. Cuántas suposiciones usamos sin darnos cuenta y cuántos descubrimientos aún esperan bajo la arena, bajo las capas de interpretación humana, bajo las historias que ya hemos escrito. Este sentido de posibilidad no necesita conducir a afirmaciones sensacionalistas. Solo debe recordarnos que el pasado es más grande, más antiguo y más complejo de lo que nuestros mapas actuales pueden mostrar. Que estructuras como las pirámides podrían contener historias que todavía no podemos ver, y que cada piedra, cada esquina, cada capa de erosión lleva su propia pista silenciosa. Cuando te sientas con estos pensamientos, el rompecabezas deja de tratarse de demostrar algo y pasa a ser cuestión de escuchar lo que las piedras podrían estar diciendo, aunque sea débilmente, escuchar las preguntas que surgen cuando la narrativa estándar no parece completa, escuchar la idea de que la historia humana podría ser más profunda de lo que imaginamos, y desde aquí podemos seguir el rastro de preguntas sin necesidad de resolverlo todo de una vez. El rompecabezas enterrado bajo la arena no exige una respuesta final, solo pide que sigamos buscando. Cuando empiezas a pensar en el pasado profundo, llega un momento en que las líneas que normalmente parecen tan claras comienzan a suavizarse, no de una manera confusa, ni de una forma que te haga sentir perdido, sino como cuando el horizonte se difumina un poco, cuando el aire está cálido y la luz es baja. Todavía puedes ver el paisaje, pero los bordes afilados dan paso a formas más suaves. La historia comienza a parecer menos un camino recto y seguro, y más algo con textura y capas, algo que tomó forma a lo largo de incontables generaciones, en vez de aparecer de golpe. Aquí es donde la historia de las pirámides y las preguntas sobre su edad se vuelven aún más interesantes. La mayoría de las líneas temporales que aprendemos en la escuela parecen sólidas. Comienzan en un año específico, avanzan de forma constante y dan la impresión de que los acontecimientos sucedieron ordenadamente, on a trace or throw, con poca superposición o incertidumbre. Pero claro, el mundo real rara vez es tan simple. Los momentos no esperan en fila. Las culturas crecen y desaparecen. El conocimiento se gana y se pierde. Una sociedad se eleva mientras otra declina, y a veces el registro de una se convierte en el fundamento de la otra. Cuando miras de cerca, el pasado empieza a parecer una conversación larga y complicada más que una narrativa limpia. Esto se vuelve especialmente claro cuando examinas los primeros periodos de la civilización humana. Incluso la frase civilización temprana asume algo que no es del todo preciso. Asume que hubo un momento único en el que la humanidad salió de la prehistoria y entró en la historia, como si alguien en algún lugar activara un interruptor, inventara la escritura y avisara a todos. Pero lo que realmente ocurrió fue mucho más gradual. Las personas desarrollaron herramientas, compartieron habilidades
construyeron estructuras, cultivaron, comerciaron y se adaptaron a sus entornos durante decenas de miles de años antes de que la escritura apareciera. La escritura no creó la civilización, solo registró las partes de ella que dejaron un guión detrás. Y ahí está el corazón del desenfoque. Los registros escritos nos dan líneas claras para seguir, pero todo lo que existió antes de la escritura se reconstruye a partir de fragmentos. Los arqueólogos dependen de huesos, herramientas, cerámica, semillas, polen, carbón, grabados y las piedras obstinadas que se niegan a desmoronarse. Con esto, intentan crear una imagen de cómo era la vida. Y aunque a veces la imagen es vívida, muchas partes todavía faltan. Algunos errores se sienten detallados y familiares, otros se sienten como contornos débiles, y algunos se sienten como tramos de tiempo que podemos intuir, pero no ver del todo. Aquí es donde las pirámides y la posibilidad de una edad más temprana encuentran su lugar. No en la parte de la línea temporal de la que estamos seguros, sino en las zonas grises que quedan justo más allá. Las zonas donde la evidencia es escasa. Las zonas donde un descubrimiento en una dirección podría revelar una pieza de algo mucho más antiguo en otra. Estos bordes difuminados de la historia no son fallas en nuestra comprensión, son recordatorios de cuanto más queda por aprender. Una razón por la que la historia empieza a difuminarse es porque la Tierra es una archivista impaciente. No preserva la mayoría de las cosas que los humanos crean. La madera se pudre, la tela se descompone, el cuero se rompe, incluso estructuras simples colapsan bajo tormentas, movimientos del suelo y climas cambiantes. Si una cultura no construyó con piedras masivas, las posibilidades de que sus edificaciones sobrevivan más de unos pocos miles de años son escasas. Incluso los cimientos podrían desaparecer bajo arenas crecientes o vegetación densa. Esto significa que la ausencia de estructuras antiguas de piedra no nos dice que nunca existieron construcciones avanzadas. Solo nos dice que la piedra es lo suficientemente terca como para resistir donde otros materiales no. Algunas de las ciudades más antiguas, jamás descubiertas, estuvieron ocultas bajo capas de lodo o arena durante miles de años. Otras siguen enterradas hoy, reveladas solo por indicios vistos desde satélites o mediante hallazgos accidentales. Cada vez que un sitio desconocido sale a la luz, la cronología se desplaza ligeramente. A veces se desplaza unos siglos, otras veces varios miles de años. Cada descubrimiento profundiza el difuminado, no de una forma que oculte el pasado, sino de una forma que lo expande. Considera la aparición repentina de Göbekli Tepe, un sitio que empujó los orígenes de la construcción en piedra a gran escala mucho más atrás de lo que los estudiosos esperaban. Según las líneas temporales anteriores, no debería haber existido. Sugirió que las personas construían estructuras monumentales antes del auge de las comunidades agrícolas sedentarias, algo que desafiaba suposiciones mantenidas durante mucho tiempo. El descubrimiento no reescribió la historia de un solo golpe, pero empujó los bordes de la línea temporal y mostró que el pasado podía ser mucho más sorprendente de lo que suponíamos. Demostró que los humanos eran capaces de proyectos organizados mucho antes del comienzo de la historia escrita. Este tipo de cambio ayuda a explicar por qué la historia se difumina. Cuando los descubrimientos mueven los límites, revelan lo poco que realmente sabemos sobre el alcance completo del logro humano. También muestran que lo que consideramos temprano o tardío en la historia suele basarse en evidencia limitada. Cuando la evidencia crece, la historia cambia no abruptamente, no dramáticamente, sino de manera constante, como una costa que se erosiona o un glaciar que revela algo oculto bajo el hielo. Otra razón por la que la historia se difumina es porque muchas culturas antiguas compartieron ideas, sin dejar un registro claro de quién desarrolló qué primero. El conocimiento viaja fácilmente incluso sin escritura.
La gente migra, comercia, observa e imita. Las habilidades se difunden mediante el contacto, la necesidad y el lento paso de generaciones. Si una cultura descubrió una técnica para cortar piedra, alinear estructuras o navegar por las estrellas, esa técnica podría propagarse a grandes distancias mucho antes de que se escribiera una sola palabra. Esto hace difícil precisar el inicio exacto de muchas habilidades. Cuando los arqueólogos encuentran una herramienta compleja en un lugar y una herramienta similar a miles de kilómetros en la misma época, no siempre pueden determinar qué grupo la inventó. Les dice que el conocimiento existía, pero no necesariamente dónde comenzó. Y cuando intentas rastrear el origen de algo a través de evidencia dispersa, los bordes naturalmente se difuminan. Los historiadores se vuelven cautelosos y evitan hacer afirmaciones que se extiendan demasiado. Pero la verdad de fondo permanece en el conocimiento, siempre ha fluido más libremente de lo que muestran nuestros registros. Esto nos devuelve a las pirámides. Si las habilidades necesarias para construir tales estructuras existieron antes de lo que creemos, la evidencia de ese conocimiento anterior podría no haber sobrevivido. Podría estar enterrada bajo metros de arena, sumergida bajo costas que han subido, o erosionada por el tiempo. Las pirámides pueden no marcar el comienzo de la construcción monumental en piedra, sino reflejar la continuación de habilidades que comenzaron en lugares o estructuras que aún no hemos descubierto. En ningún lugar es más visible el difuminado que en las transiciones entre los grandes periodos históricos. Cuando una cultura termina y otra comienza, solemos imaginar un corte limpio, pero la mayoría de las transiciones son lentas y desordenadas. El conocimiento se traslada, las técnicas antiguas continúan, las ideas nuevas crecen a partir de las antiguas. Cuando observas líneas temporales a través de continentes, ves siglos superpuestos donde múltiples culturas coexistieron, se influyeron mutuamente y evolucionaron en paralelo. Se vuelve difícil decir exactamente cuándo terminó una era y comenzó otra. Las líneas entre ellas no son nítidas, se desvanecen suavemente, como el crepúsculo mezclándose con la noche. Incluso en eras bien documentadas, este difuminado es evidente. Por ejemplo, textos antiguos pueden describir un evento de una manera, mientras que la evidencia arqueológica sugiere algo ligeramente distinto. Los historiadores intentan reconciliar ambas fuentes, pero rara vez producen una sola explicación definitiva. En su lugar, presentan múltiples posibilidades, ofrecen rangos de fechas en lugar de años exactos, describen las culturas como dinámicas en lugar de fijas. Estas incertidumbres no son falla, son el resultado natural de intentar reconstruir el pasado a partir de información incompleta. Cuando aplicas esta comprensión a las pirámides, la línea temporal se vuelve menos rígida. La idea de que fueron construidas en un momento específico, de un siglo específico, se vuelve más flexible. Se vuelve posible imaginar que la cultura responsable heredó conocimientos de grupos anteriores, o que las estructuras mismas tuvieron fases anteriores de construcción, o trabajos de cimentación que precedieron a la forma final que vemos hoy, o que los humanos que vivieron mucho antes de la fecha tradicional lograron cosas que aún no hemos descubierto. Esto no requiere imaginar nada extremo, solo requiere reconocer que nuestra imagen del pasado es parcial, que estamos parados en el borde de un vasto paisaje, pero solo podemos ver hasta dónde la evidencia sobreviviente lo permite. Si el pasado es un tapiz, sostenemos un fragmento, no el conjunto, y ese fragmento puede insinuar patrones que se extienden más allá de sus bordes. Otra zona donde la historia se difumina es en la interpretación de las tradiciones orales. Muchas culturas antiguas transmitieron conocimiento mediante historias en lugar de escritura.
Estas historias a menudo mezclan eventos reales con elementos simbólicos, lo que las hace difíciles de interpretar. Pero enterradas dentro, a veces hay pistas sobre cambios ambientales, migraciones o encuentros con estructuras más antiguas. Algunas historias describen inundaciones que coinciden con evidencia geológica. Otras mencionan tierras que han desaparecido. Otras se refieren a estructuras o conocimientos que no encajan claramente en la línea temporal aceptada. Aunque las tradiciones orales no son evidencia científica, son parte del registro humano. Cuando múltiples culturas no relacionadas comparten historias similares, invita a considerar si estas historias conservan recuerdos de un tiempo anterior a la escritura. La arqueología es cautelosa con las tradiciones orales como Dipsir, pero la existencia de relatos difuminados de diferentes culturas sirve como recordatorio de que la historia no es tan sencilla como parece. Está compuesta de capas de memoria, tanto escritas como no escritas, tanto preservadas como olvidadas. Algunas capas son nítidas, otras suaves, y cuando las capas suaves se superponen, forman un difuminado. Este difuminado también aparece cuando observamos el entorno más amplio del mundo antiguo. El clima ha cambiado muchas veces durante los últimos 20.000 años. El Sahara ha alternado entre praderas verdes y desierto abrasador. Los ríos han cambiado de curso. Las costas han cambiado drásticamente. Muchos asentamientos antiguos que existieron durante periodos más húmedos están ahora enterrados bajo dunas del desierto. Otros que antes estaban tierra adentro ahora están bajo el agua. Estos cambios borran evidencia, ocultan capítulos enteros de actividad humana, transforman regiones prósperas en lugares difíciles de estudiar. Sí existieron culturas capaces de una construcción significativa u organización durante estos periodos olvidados. Sus restos podrían haber sobrevivido solo en lugares donde la piedra se usó ampliamente y la erosión fue mínima. Las pirámides, construidas de piedra y ubicadas en un terreno lo bastante estable para resistir climas cambiantes, pueden ser simplemente supervivientes de una historia más amplia en lugar de logros aislados. Su resistencia podría reflejar no su posición al comienzo de la civilización humana, sino su posición en un entorno menos vulnerable a la descomposición. Cuanto más examinas estas ideas superpuestas, más entiendes por qué la historia comienza a difuminarse. No porque los estudiosos estén inseguros o porque falte evidencia, sino porque el pasado es vasto y complejo. Simplemente refleja el paso del tiempo y la fragilidad de las creaciones humanas. Cuando aplicas esta comprensión a la pregunta de las pirámides, la línea de tiempo se vuelve abierta en lugar de fija. Las estructuras se erigen como anclas en un mar de posibilidades, señalando habilidades que pueden tener orígenes más profundos. Nos invitan a considerar que el comienzo de la construcción organizada podría estar más atrás en el tiempo, que la versión de la historia que aprendemos está moldeada por lo que ha sobrevivido en lugar de por todo lo que alguna vez existió. Y cuando vuelves a mirar las pirámides con esto en mente, parecen un poco diferentes, no menos impresionantes, sino más misteriosas. No logros aislados, sino posibles ecos de algo más antiguo. No el punto de partida de la arquitectura monumental, sino quizás uno de sus capítulos intermedios, construido sobre conocimiento que se originó en periodos que aún no hemos descubierto. A medida que dejas que estas ideas se asienten, el pasado se convierte en un lugar con horizontes más amplios. Un lugar donde las líneas borrosas no son obstáculos, sino oportunidades para expandir nuestra comprensión. Un lugar donde los descubrimientos aún esperan bajo la arena y la piedra, y donde cada nuevo hallazgo tiene el potencial de cambiar la línea de tiempo suavemente, revelando más de la historia. Cuando comienzas a explorar la posibilidad de que las pirámides puedan conectarse con algo más antiguo que la civilización en la que usualmente las colocamos. Una de las primeras realizaciones que se asienta es cuánto del mundo antiguo
todavía está fuera de nuestro alcance, no de manera misteriosa o sobrenatural, sino simplemente porque ha pasado tanto tiempo. La Tierra ha cambiado, los paisajes se han desplazado, los patrones climáticos han transformado regiones enteras, los asentamientos humanos que alguna vez albergaron vida, voces, tradiciones y conocimiento, ahora yacen enterrados bajo sedimento, arena, fondos oceánicos o capas colapsadas de suelo que se han acumulado durante decenas de miles de años. La mayor parte de lo que vino antes de las primeras ciudades conocidas ha desaparecido, dejando solo indicaciones tenues de que la gente vivió, creó y comprendió más de lo que a menudo les damos crédito. Cuando te paras frente a las pirámides, incluso solo en tu imaginación, es fácil sentir esa sensación de distancia. No es solo la edad de las piedras lo que la crea, es la conciencia de que estas estructuras no solo representan un solo momento en el tiempo, existen en el cruce de innumerables vidas anteriores, experimentos anteriores, intentos anteriores de dar forma al mundo, de maneras que ya no son visibles. Las pirámides se convierten en un recordatorio de que las huellas visibles de la historia humana son solo una pequeña parte de un continuo mucho más grande. Para entender que podría haberlas precedido, no tienes que imaginar nada extraordinario, solo tienes que mirar la evidencia de que la humanidad ha estado presente en este planeta. Mucho antes del surgimiento de las primeras ciudades, la gente caminó, cazó, construyó refugios, navegó costas, creó herramientas, talló símbolos y se adaptó a su entorno durante mucho más tiempo que el período que llamamos civilización, decenas de miles de años, y en algunos lugares incluso más. Durante ese tiempo, regiones enteras habrían apoyado a comunidades capaces de compartir conocimiento, construir tradiciones y desarrollar habilidades que podrían transmitirse de generación en generación. Es fácil olvidar cuánto tiempo es realmente un solo millar de años. Multiplica eso por varias decenas y comienzas a comprender cuánto podría haberse desarrollado en el pasado profundo, sin dejar atrás el tipo de monumentos que reconocemos hoy. En algunas partes del mundo, los rastros de esta actividad más antigua aparecen como herramientas dispersas o piedras talladas. En otras, pequeños fragmentos de viviendas o hogares insinúan la presencia de comunidades ahora borradas por la erosión o enterradas profundamente bajo tierra. Estos fragmentos no cuentan historias completas, pero muestran que los humanos han estado dando forma a su entorno durante mucho más tiempo del que revelan los registros escritos. Y aunque la mayoría de las culturas dejaron atrás solo materiales de corta duración que desde entonces han desaparecido, no es irrazonable considerar que algunos grupos pueden haber experimentado con piedra antes de lo que sabemos actualmente. El mundo en el que vivían era diferente del que vemos ahora. Durante la última era glacial, los niveles del mar eran dramáticamente más bajos. Costas enteras se extendían mucho más allá de sus límites actuales. Áreas ahora bajo el agua pueden haber albergado alguna vez comunidades, redes comerciales y sitios de reunión que jugaron un papel crucial en el desarrollo de las primeras sociedades humanas. Cuando el hielo se derritió y los niveles del mar subieron, muchos de estos lugares fueron sumergidos. Si existieron estructuras de piedra tempranas a lo largo de esas costas antiguas, ahora podrían ser inaccesibles para los arqueólogos, ocultas bajo cientos de pies de agua. Se han encontrado algunas ubicaciones sumergidas, revelando asentamientos sorprendentemente avanzados que desafían suposiciones más antiguas sobre cuando las sociedades complejas comenzaron a formarse. En ciertas regiones se han descubierto estructuras subacuáticas, caminos o cimientos que parecen más antiguos de lo esperado. Estos hallazgos no invalidan las líneas de tiempo establecidas, pero sí les añaden capas, mostrando que la actividad humana
era más extendida de lo que se creía una vez. Cada nuevo descubrimiento se convierte en un eco de un mundo que desapareció bajo los mares crecientes, recordándonos cuán incompleta es realmente nuestra imagen de la humanidad temprana. Los desiertos cuentan su propia versión de esta historia, en lugares que ahora parecen áridos e inhóspitos. Los científicos han encontrado evidencia de antiguos lagos, ríos y paisajes fértiles. El Sahara, por ejemplo, alguna vez sostuvo vegetación exuberante, abundante vida silvestre y comunidades humanas que dejaron atrás arte rupestre que representa escenas de la vida diaria. Estos dibujos muestran animales y entornos que no han existido en la región durante miles de años. Ofrecen vislumbres de un mundo desvanecido, un mundo que podría haber nutrido culturas capaces de transmitir conocimiento que más tarde podría influir en los constructores de las pirámides, aunque sea indirectamente. Cuando miras este panorama más amplio, la idea de mundos olvidados se vuelve menos una especulación y más un reconocimiento de lo que hace el tiempo. Las civilizaciones surgen no solo en valles fluviales fértiles, sino también en lugares que luego se convierten en desiertos. Crecen donde alguna vez existieron costas y luego se hunden bajo océanos crecientes. Se desarrollan en entornos que ya no se parecen a sus formas antiguas. Sus historias pueden haberse preservado en la memoria por un tiempo o transmitido a través de tradiciones orales. Pero eventualmente incluso esos rastros se desvanecen. Lo que queda son solo insinuaciones, medio enterradas en capas erosionadas o ocultas en paisajes transformados por el clima. Algunas de estas antiguas insinuaciones desconciertan a los arqueólogos porque no encajan ordenadamente en la línea de tiempo esperada. Una herramienta parece demasiado avanzada para su era. Una pieza de arquitectura de piedra parece inesperadamente precisa. Un símbolo tallado sugiere conocimiento de astronomía mucho antes de que la evidencia escrita lo respalde. Estas anomalías no son prueba de nada dramático, son simplemente recordatorios de que las primeras partes de la historia humana están mal documentadas, no porque no estuviera sucediendo nada, sino porque la evidencia no sobrevivió. Cuando consideras todo esto en conjunto, la posibilidad de que el conocimiento de culturas más antiguas pudiera haberse filtrado en sociedades posteriores se vuelve más razonable. Los seres humanos siempre han compartido información. Las habilidades pasan entre grupos a través del comercio, la migración, el matrimonio, el conflicto, la imitación y la simple observación. Una técnica que aparece repentinamente en el registro arqueológico puede tener raíces y tradiciones mucho más antiguas que no dejaron restos duraderos. Un concepto estructural podría haberse enseñado verbalmente durante generaciones antes de que alguien finalmente lo tallara en piedra. Y una vez que una cultura comienza a construir en piedra, la durabilidad de su trabajo le da la oportunidad de sobrevivir en el futuro distante, mucho después de que otros rastros de su mundo hayan desaparecido. Aquí es donde los ecos se vuelven importantes. No cuentan historias completas, no explican exactamente quién construyó qué o cuándo. En cambio, sugieren continuidad de conocimiento a través de largos periodos de tiempo, a través de paisajes cambiantes y a través del ascenso y la caída de innumerables grupos humanos, cuyos nombres nunca sabremos. Cuando una estructura aparece completamente desarrollada en una civilización posterior, puede reflejar una tradición que comenzó en otro lugar, en algún asentamiento olvidado o comunidad perdida que nunca construyó un monumento lo suficientemente robusto como para perdurar. El hecho de que tantas culturas antiguas desarrollaran formas arquitectónicas similares refuerza esta idea. Formas piramidales, piedras megalíticas, alineaciones astronómicas y geometría precisa aparecen en entornos separados por vastas distancias.
Estas similitudes no implican un solo origen o un mundo antiguo unificado, simplemente muestran que los seres humanos en todas partes eran curiosos sobre el cielo, invertían en estabilidad y eran capaces de desarrollar técnicas impresionantes. Sobreviven porque fueron construidas con materiales lo bastante fuertes para resistir miles de años de viento, arena y sol. Estas estructuras sobrevivientes dominan de manera natural nuestra visión del pasado porque aún están aquí, pero no representan necesariamente los primeros experimentos en arquitectura monumental. Representan los ejemplos lo bastante duraderos para perdurar. Detrás de ellas y bajo ellas, y mucho más allá, en paisajes más antiguos, puede haber habido intentos anteriores que no dejaron rastro. La idea de mundos olvidados no depende de imaginar nada inusual, depende de comprender cuánto puede desaparecer en un lapso de 10 en 000 años. Bosques se convierten en llanuras, llanuras se convierten en desiertos, lagos se secan, lechos de ríos secos quedan cubiertos de dunas, erupciones volcánicas entierran aldeas en ceniza, las corrientes oceánicas cambian, inundando algunas costas y exponiendo otras. En estos largos periodos, estructuras humanas hechas de madera, arcilla, juncos o piedra simple se desmoronan en polvo indistinguible del suelo que las rodea. Solo los monumentos más grandes y cuidadosamente construidos tienen alguna posibilidad de sobrevivir. Esta conciencia cambia la forma en que interpretamos lo que permanece. Cuando ves una estructura tan impresionante como las pirámides, empiezas a notar cuánto de la historia parece faltar. Sientes esa ausencia no porque la estructura esté incompleta, sino porque la historia que la rodeaba ha sido barrida. Estos monumentos son como voces llevadas a lo lejos, débiles, pero reconocibles. Lo que dicen no es claro. Hablan sin palabras, pero el hecho de que sigan aquí significa que la cultura responsable alcanzó un nivel de organización que no surgió de la noche a la mañana. Los ecos de mundos olvidados también aparecen en la distribución del conocimiento antiguo. En varias partes del mundo, los pueblos primitivos entendían cómo observar las estrellas con sorprendente precisión. Seguían las estaciones, predecían solsticios y alineaban estructuras con eventos celestes. Estas habilidades no requieren tecnología avanzada, pero sí paciencia, observación a largo plazo y enseñanza intergeneracional. Ese tipo de conocimiento suele surgir en sociedades con suficiente estabilidad para enfocarse en tareas más allá de la supervivencia diaria. Si un conocimiento similar aparece en múltiples regiones más antiguo de lo esperado, sugiere la existencia de comunidades tempranas que valoraban la observación y la organización. Aun si no dejaron monumentos perdurables, puedes ver este patrón en el arte más antiguo que ha sobrevivido. Las pinturas rupestres revelan un entendimiento detallado de animales, movimiento y patrones ambientales. Algunos interpretan ciertas pinturas como formas tempranas de expresión simbólica o registro, incluso si esa interpretación se debate. El detalle en el arte sugiere culturas capaces de observación cuidadosa y habilidad desarrollada. Si hace decenas de miles de años la gente podía producir arte intrincado, no es descabellado imaginar que también experimentaran con tallar piedra o construir refugios más permanentes cuando el entorno lo permitía. El desafío es que el clima suele determinar lo que sobrevive. En regiones húmedas, incluso la piedra puede erosionarse más allá de ser reconocible. En regiones frías, el hielo puede partir la roca. En regiones húmedas y densas, las raíces de las plantas pueden infiltrar estructuras hasta hacerlas colapsar. Solo en entornos secos y estables, las construcciones de piedra perduran decenas
de miles de años. Esto dificulta determinar dónde pudieron comenzar las tradiciones constructivas más antiguas. Los lugares que alguna vez fueron ideales para asentamientos pueden ya no existir en la misma forma, mientras que lugares que eran marginales podrían ahora conservar los monumentos más antiguos. Cuando observas este mosaico de evidencia incompleta, se vuelve más fácil entender por qué la historia se difumina al mirar más lejos en el tiempo. El registro depende en gran medida de lo que sobrevivió, no de lo que existió. La imagen que construimos está limitada por el clima, la geografía y la preservación. Y cuando encontramos una estructura como las pirámides que parece sobresalir por encima de su época, podría reflejar la supervivencia de una tradición que perteneció a un mundo ahora casi borrado. Los ecos también toman la forma de preguntas dejadas por estructuras tempranas en otras regiones. Los sitios megalíticos dispersos por Europa, Asia y las Américas sugieren que la construcción organizada fue más extendida de lo que antes se creía. Algunos de estos sitios son miles de años anteriores a las pirámides. Otros aparecen en épocas posteriores, pero utilizan técnicas que parecen más antiguas. Cuando estos sitios se observan juntos, insinúan una historia larga y variada de experimentación, con la alineación de piedras y la forma monumental. Estos ecos revelan que la ingeniosidad humana se manifestó en muchos lugares, mucho antes de que la línea temporal completa fuera comprendida. Otra capa de mundos olvidados proviene de la evidencia genética. Estudios de ADN humano antiguo muestran olas de migración, mezcla y intercambio cultural a través de continentes. Estos movimientos a menudo ocurrieron en periodos para los que no tenemos registros escritos y poca evidencia arqueológica. Poblaciones enteras se desplazaron por regiones donde su cultura material no sobrevivió. Sin embargo, sus genes aparecen en grupos posteriores, mostrando que su existencia forma parte de la historia humana, incluso si sus edificios, símbolos y tradiciones no perduraron. En estas migraciones, el conocimiento también se movía, llevado por viajeros que encontraban a otros grupos e intercambiaban ideas. Esto crea un hilo continuo de influencia a través de largos periodos que tal vez nunca puedan documentarse por completo. Todos estos factores contribuyen a la idea de que el mundo antes del surgimiento de las civilizaciones conocidas no estaba vacío, ni era simple. Estaba poblado, era diverso y dinámico. Contenía grupos capaces de observación, planificación, fabricación de herramientas, exploración y quizás incluso construcción monumental temprana de formas que no han sobrevivido. Cuando observas las pirámides a través de esta lente más amplia, se convierten en parte de una historia humana mayor en lugar de logros aislados. El pasado comienza a sentirse más amplio y profundo, no misterioso de una manera que sugiera algo imposible, sino rico de una forma que subraya cuanto permanece oculto. Los ecos de mundos olvidados no son fuertes. Sun Tzu aparecen engravados en roca, cimientos sumergidos, piedras erosionadas, herramientas inesperadas y rastros genéticos. Juntos sugieren que la historia humana se extiende mucho más allá de lo que muestran nuestros registros sobrevivientes. Invitan a considerar que el conocimiento utilizado para construir las pirámides podría no haberse originado solo en la era a la que se les atribuye, sino que puede tener raíces que se remontan a paisajes y culturas que apenas hemos comenzado a descubrir. Explorar el pasado distante suele sentirse menos como abrir un archivo bien organizado y más como intentar reconstruir una estructura inmensa a partir de solo un puñado de piedras. No son piedras elegantes con inscripciones o marcas claras, sino piezas desgastadas, cuyos bordes se han suavizado bajo miles de años de intemperie. Los arqueólogos e historiadores conocen bien este desafío. Cada descubrimiento es valioso, pero cada uno representa solo una pequeña fracción de lo que alguna vez existió. El trabajo de reconstruir la historia humana temprana
se basa en dar sentido a estos fragmentos, organizarlos cuidadosamente e intentar comprender la forma más amplia a la que alguna vez pertenecieron. Es un esfuerzo lento y paciente y forma la base de todo lo que creemos saber sobre dónde encajan las pirámides en la línea de tiempo. Uno de los principios rectores de la arqueología es que el pasado no se nos entrega en perfectas condiciones. Se desvanece, muta, colapsa y se hunde en capas de tierra, sedimento y arena. Las personas que vivieron hace miles de años no pensaron en cómo se verían sus hogares, herramientas o monumentos en el futuro distante. Vivieron dentro de su propio tiempo, resolviendo sus propios problemas, dejando atrás cosas que nunca esperaron que nadie más estudiara. Debido a esto, casi toda la evidencia material de las primeras civilizaciones se deteriora o se vuelve casi imposible de interpretar. Durante largos periodos, la superficie de la Tierra se mueve, los ríos cambian de curso, los terremotos remodelan la Tierra, el viento entierra paisajes enteros bajo dunas. Con cada siglo que pasa, más del registro se vuelve más difícil de acceder. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la arqueología continúa ensamblando un enorme rompecabezas a partir de estas piezas dispersas. Los métodos de datación ayudan, pero incluso estos vienen con incertidumbre. La datación por carbono solo puede medir materiales orgánicos, no piedra. La estratigrafía depende de capas que a veces se desplazan. Las tipologías de herramientas dependen de encontrar suficientes artículos para identificar patrones. Los registros inscritos, cuando existen, proporcionan claridad, pero el lenguaje escrito llegó tarde en comparación con la extensión de la existencia humana. La mayoría de las sociedades que vivieron en las eras más tempranas no tenían escritura en absoluto, así que dejaron atrás solo los materiales con los que trabajaron y las marcas que tallaron en ellos. Cuando observas cómo los arqueólogos desarrollan líneas de tiempo, comienzas a comprender cuán delicado es el proceso. Las fechas son a menudo rangos en lugar de años exactos. Las interpretaciones dependen de la referencia cruzada de objetos encontrados en contextos similares. Los supuestos se refinan a medida que aparecen nuevos hallazgos. Si se descubre un estilo particular de cerámica en un asentamiento que puede ser fechado a través de muestras de carbono, ese estilo puede usarse luego para fechar otros sitios donde aparece la misma cerámica. Pero la cerámica se rompe fácilmente y los estilos pueden extenderse entre culturas, por lo que esas conexiones no siempre son ciertas. Cada inferencia es un paso cuidadoso hacia adelante, sabiendo que un solo descubrimiento en el futuro podría requerir ajustar toda la estructura de la línea de tiempo. Esto no es una debilidad en el campo, es un reflejo de cuán extraordinariamente difícil es reconstruir el pasado cuando solo quedan fragmentos. Lo notable no es cuánto es incierto, sino cuánto se ha aprendido a pesar de estos límites. Cuando los arqueólogos descubren nuevos asentamientos, sitios de entierro, herramientas o estructuras, cada uno agrega un poco más de claridad. Con el tiempo, puedes ver cuando se desarrolló la agricultura en diferentes regiones, cuando comenzó el trabajo del metal, cuando las personas pasaron de la vida nómada a aldeas permanentes. Puedes ver cómo las sociedades se adaptaron al cambio climático, cómo se formaron las rutas comerciales y cómo se difundieron las prácticas culturales. Aún así, hay enormes extensiones de tiempo donde la evidencia es escasa. Estas extensiones forman el telón de fondo sombrío de las partes más claras del registro histórico. Representan eras en las que los humanos vivieron vidas plenamente humanas, pero dejaron poco que pudiera sobrevivir lo suficiente para que los investigadores modernos
lo analizaran. Estas brechas complican el esfuerzo de colocar estructuras monumentales como las pirámides en un contexto histórico definitivo. Si sociedades anteriores desarrollaron técnicas que no dejaron evidencia duradera, esas técnicas serían invisibles hoy. La línea de tiempo podría parecer mostrar un salto repentino hacia adelante en la capacidad arquitectónica, cuando en realidad podría representar la punta sobreviviente de una tradición mucho más antigua. Tomemos el trabajo en piedra, por ejemplo. Las habilidades requeridas para dar forma a piedra caliza, granito y basalto con precisión no se desarrollaron de la noche a la mañana. Requieren experimentación, conocimiento de las propiedades de los materiales, fabricación consistente de herramientas y la capacidad de organizar el trabajo de manera efectiva. Si los primeros grupos practicaron estas habilidades usando piedras más blandas o construyeron estructuras que no resistieron la erosión, sus contribuciones habrían desaparecido. Solo los ejemplos más resistentes de períodos posteriores permanecerían, dando la impresión de un avance repentino. Este tipo de salto engañoso aparece también en otros campos. La evidencia más temprana que sobrevive de la fundición de metales, la cerámica temprana y el arte simbólico no marca necesariamente sus comienzos reales, solo marca los ejemplos más tempranos que se han encontrado. Los arqueólogos descubren regularmente ejemplos más antiguos de estas tecnologías, lo que empuja la línea de tiempo hacia atrás con cada descubrimiento. Otro factor que complica la reconstrucción de las líneas de tiempo antiguas es que diferentes regiones se desarrollaron a diferentes velocidades. Algunas áreas apoyaron grandes poblaciones debido a tierras fértiles y climas estables, lo que ayudó a las sociedades a crecer más rápidamente. Otras regiones se enfrentaron desafíos como sequía, climas cambiantes o escasez de recursos. En estos lugares, el desarrollo tecnológico podría estancarse o incluso retroceder. Debido a este progreso desigual, las estructuras monumentales más antiguas que sobreviven podrían no representar los primeros intentos de tales estructuras a nivel global. Podrían simplemente ser las que se construyeron en entornos que les permitieron durar. El valle del río Nilo es un buen ejemplo. Sus inundaciones estacionales depositaban tierra fresca cada año, apoyando la agricultura y ayudando a las primeras comunidades a crecer. Esta estabilidad creó condiciones favorables para construir estructuras permanentes, almacenar grano, desarrollar tallados simbólicos y organizar trabajos a gran escala. Pero otras regiones con poblaciones más tempranas pueden no haber tenido la misma estabilidad. Sus logros podrían haber desaparecido junto con los entornos que los apoyaron. Cuando los arqueólogos examinan sitios como Göbekli Tepe o asentamientos antiguos en el cercano oriente, a menudo encuentran niveles de complejidad inesperados para su edad. Estos descubrimientos desafían la suposición de que la civilización siempre evoluciona en línea recta. En cambio, revelan explosiones de creatividad y organización que no se alinean perfectamente con las líneas de tiempo anteriores. Este es un recordatorio significativo de que el pasado estuvo lleno de cambios dinámicos, no un ascenso lento y predecible. Fue moldeado por la experimentación, la adaptation, la migración y los cambios ambientales. La reconstrucción de la historia también implica interpretar las intenciones detrás de estructuras, herramientas o símbolos. Cuando la evidencia sobreviviente es mínima, estas interpretaciones se vuelven aún más desafiantes. Un solo círculo de piedra podría ser un sitio ceremonial, un calendario, un lugar de reunión o algo completamente diferente, sin explicaciones escritas o tradiciones orales sobrevivientes. Los arqueólogos deben inferir significado a partir de la posición, la alineación y el contexto. Esto crea espacio para el debate, que es saludable y esperado, pero también resalta cuán frágiles pueden ser nuestras conclusiones cuando se construyen sobre datos limitados. En el caso de las pirámides, el contexto
incluye inscripciones de periodos posteriores, prácticas de entierro asociadas con los faraones y conexiones con las creencias religiosas. Estos proporcionan un marco para comprender las pirámides dentro del reino antiguo de Egipto, pero este marco no descarta por completo la posibilidad de que el conocimiento anterior contribuyera a su construcción. Si la memoria cultural de sociedades anteriores influyó en los constructores, o si heredaron tradiciones de grupos más antiguos, esto encajaría cómodamente dentro de lo que sabemos sobre la difusión del conocimiento antiguo.